Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterrae. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterrae. Soy Alberto Rojas, director del observatorio, y hoy me acompaña mi colega, la profesora Vanessa Cárdenas. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal? Muy bien, muy buen día para todos y todas. Y también tenemos a un invitado especial. Este efectivamente es un capítulo especial en donde nos acompaña el señor Yuri Dudin, embajador de Ucrania en Chile. Embajador, buenos días y bienvenido a la universidad. Muy buenos días, Alberto. Buenos días, Vanessa. Gracias por invitarme a este programa. Este es un capítulo especial con motivo, lamentablemente, de que el 24 de febrero se van a cumplir 3 años de la invasión rusa a Ucrania. Por lo tanto, este es un capítulo grabado que se va a poder escuchar cerca de la fecha del inicio de este conflicto. Embajador, a 3 años del inicio de la invasión rusa a Ucrania, ¿cuál es la situación en su país y cuál es la mirada que tiene el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky? Bueno, realmente son 3 años que estamos luchando, que estamos resistiendo, que estamos defendiéndonos de un ejército mucho más poderoso numéricamente. Y si al principio de la guerra muy pocos daban a Ucrania el tiempo de supervivencia de 2 semanas, bueno, ya estamos casi llegando a 3 años y todavía no hemos perdido, seguimos luchando eso. La situación sigue siendo difícil. Si la verdad en el año 2022 hemos recuperado una buena parte de nuestro territorio, de nuestras tierras que fueron tomadas por los rusos al principio de la invasión a gran escala, pues el año 23 y el 24 no fueron tan exitosos y bueno, los rusos han ocupado otra parte de las regiones, sobre todo del este de Ucrania, de Donetsk y de Lugansk, y siguen avanzando poco a poco, pero igual estamos defendiendo una buena parte del territorio de Ucrania. Se dice que son 20% del territorio de Ucrania que están bajo la ocupación rusa actualmente, pero eso incluye la península de Crimea y las partes de Donbass que ya fueron anexionados por Rusia en 2014, o sea, hace 11 años. Y bueno, entonces las conquistas reales de los rusos en esos 3 años de la guerra no han sido tan grandes como se podría imaginar. Y en cambio, Ucrania tiene sus tropas desplegadas en una parte de la región de Kursk de Rusia, y le recuerdo que es la primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que las tropas extranjeras entraron en el territorio ruso, y no era para conquistar esas tierras. No necesitamos de tierras, necesitamos es devolver nuestras tierras ucranianas que fueron tomadas por los invasores. Y como usted bien dice, fueron territorios tomados en una clara violación al derecho internacional, y por tanto la mayoría de los países democráticos y que se ajustan al derecho internacional pues han condenado esta invasión. ¿Cuál ha sido el real aporte de la comunidad internacional en la ayuda a Ucrania? Porque vemos ya 3 años de muchos discursos, de una ayuda a veces lenta, a veces poca, pero la mayoría de estos países que lo condenan, realmente, ¿cuál ha sido la funcionalidad de los organismos internacionales, o todavía se quedan cortos cuando hay un conflicto de esta magnitud? Bueno, hay 2 tipos de ayuda. Ayuda militar, que fue proporcionada a Ucrania desde el inicio de la guerra por nuestros socios más cercanos, los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, más tarde Japón, Australia. Y al principio esa ayuda militar, bueno, llegaba, como decíamos, a contagotas, o sea, porque muy pocos creían realmente que Ucrania podría ganar esta guerra y no nos daban mucho armamento. Pero después, cuando vieron que Ucrania sí estaba resistiendo, estaba recuperando terrenos, etcétera, empezó a llegar ayuda a gran escala, empezaron a llegar las cosas que eran inimaginables, que las cosas que se consideraban imposibles de suministrar a Ucrania, como los tanques Abrams norteamericanos, los Leopard alemanes, los sistemas de defensa antiaéreo muy sofisticados, y más tarde los aviones F-16 que llegaron a mediados del año pasado, etcétera. Y esa ayuda militar ha sido sustancial, ha sido muy importante y sigue siendo muy importante por parte de nuestros socios. Ahora, si hablamos del apoyo
político, ahí sí, la mayoría de los países del mundo democrático y civilizado sigue apoyando a Ucrania por medio de las resoluciones. Lo que pasa es que los organismos internacionales son incapaces de obligar a Rusia a cumplir con lo que se aprueba. Por ejemplo, todos sabemos que el Consejo de Seguridad, Rusia tiene ahí el derecho a veto y puede vetar todas las decisiones o resoluciones que fueren tomadas por el Consejo de Seguridad. Por eso este órgano es inoperacional. En cambio, la Asamblea General de la ONU, que sí tenemos el apoyo de más de 100 países por cada resolución, algunos, como la integridad territorial de Ucrania, fueron votados por 140 países del mundo, o sea, la mayoría abrumadora, pero esas resoluciones no tienen carácter vinculativo y no pueden obligar a Rusia a tomar. Y es un absurdo que un país invasor, un país nuclear detiene el miembro permanente del Consejo de Seguridad y puede vetar todo lo que se apruebe en contra de él. Es un absurdo y eso requiere una reforma profunda tanto del sistema de Naciones Unidas como del Consejo de Seguridad en particular. Embajador, en algún momento conversamos el contexto de la guerra. Usted me decía que la mirada desde Ucrania es que la guerra con Rusia comenzó en 2014, cuando Rusia le arrebató la península de Crimea, y que en 2022 lo que comenzó fue la invasión a gran escala. Mi pregunta es, porque hemos a lo largo de estos 3 años escuchado al gobierno del presidente Vladimir Putin hablar acerca de que en el fondo esto fue una necesidad, que había que de algún modo poner freno a la expansión de la OTAN, la amenaza occidental, la protección a la población rusoparlante que vivía en ese momento en Ucrania. ¿Cuál cree usted que son realmente las motivaciones, los objetivos que ha perseguido Putin con esta operación militar de larga data en contra de Ucrania? Si hablamos de lo que se llama la operación militar, porque para nosotros es una guerra de gran escala y todo el mundo la reconoce como tal y no una operación militar limitada, realmente los pretextos o los motivos que dio Putin para atacar a Ucrania de esa manera tan cruel y tan despiadada, son todos motivos falsos y podemos ver lo que, por ejemplo, la protección de la población rusoparlante. Las primeras ciudades atacadas fueron las ciudades más rusoparlantes como Kharkiv, como Sumy, que están al lado de la frontera con Rusia, donde la mayoría de la población hablaba ruso antes de la guerra. Y en vez de defenderlos, bueno, están destruyendo sus casas, están matando a la gente, están impactando contra hospitales infantiles, contra escuelas, contra bibliotecas, museos, etcétera. O sea, no hay nada de protección de rusoparlantes ahí. Cuanto a evitar la expansión de la OTAN, también el efecto es todo lo contrario. Los países, sabemos, como Finlandia, como Suecia, que eran 200 años neutrales, se vieron amenazados con esta avanzada rusa contra Ucrania y realmente se apresuraron a ingresar en la OTAN y primero Finlandia y más tarde Suecia entraron en la OTAN. Eso aumentó mucho la frontera de Rusia con la OTAN que tenía antes de 2022. 1.400 kilómetros más con Finlandia. Exactamente. Y si hablamos de las razones o los motivos verdaderos de esta agresión rusa, bueno, aquí tiene que ver con la mirada expansionista de Putin, con el deseo y el afán de volver a hacer la Rusia grande, la Rusia como era antes, la Rusia imperialista o la Unión Soviética, sea como fuera que la llamemos. Pero realmente Ucrania era una buena parte de lo que era la Unión Soviética, donde existía el 50% de la industria soviética. El 70% de los ingenieros de la Unión Soviética, o sea, la ingeniería, estaba en Ucrania. Ya no hablar de las tierras negras y de la agricultura, que Ucrania durante siglos fue el granero de Europa y más tarde el granero de la Unión Soviética, donde se producía casi 60 o 70% de toda la producción agrícola de la Unión Soviética. O sea, perder esta tierra de Ucrania le dolió mucho a Putin, le dolió mucho al liderazgo ruso, y eso fue lo que le motivó a empezar con esta invasión cruel para arrebatar y para subyugar de nuevo Ucrania bajo la órbita de Moscú. Embajador, ¿usted cree que si la invasión a Ucrania en 2022 hubiese sido, entre comillas, más exitosa, Putin habría seguido con otros países? No creo que con países que pertenecen a la OTAN, como Polonia, pero Moldavia, por ejemplo, ¿usted cree que podría haber tenido en el radar otras opciones para intervenir, para invadir? Por supuesto. Como digo,
La expansión de Rusia no pararía con Ucrania, y hablamos de Moldavia, hablamos de Georgia, donde también hay un régimen prorruso ahora, si no es directamente intervención militar, pero también lo hubo en 2008, cuando dos partes de Georgia también fueron proclamadas independientes, entre comillas, de Tbilisi, del poder central en Georgia. Pero sí creo que podría avanzar más, inclusive podría avanzar en una situación extrema hacia los países de la OTAN, porque no es por acaso que, por ejemplo, Polonia o otros países, los bálticos, que están gastando ahora mucho más en su defensa, en su industria militar, en su el presupuesto del ejército creció muchas veces porque se sienten amenazados, inclusive siendo parte de la OTAN y pensando muy difícil que Rusia podría atacar a un miembro de la OTAN, porque eso provocaría la aplicación del artículo 5 del Tratado de Washington, entonces la defensa colectiva. Pero igual así se sienten amenazados. Los que están más lejos, digamos, como España, Portugal, bueno, están más seguros porque realmente están más distantes del centro de conflicto. Pero los que están pegados a Rusia, y los polacos sobre todo, los eslovacos, los rumanos, los bálticos, esos sí se sienten amenazados. Yo creo que Putin no se pararía con Ucrania si se lograra tomar nuestro país. Embajador, y bueno, sabemos del gran ánimo que tenía la población al inicio de la guerra para pues apoyar a sus fuerzas armadas, pero ya son 3 años, entonces cualquier ciudadano se empieza a cansar y sobre todo a debilitar, porque pues muchas familias se han tenido que separar, han perdido algún miembro, están migrando en condiciones muy, muy complejas. Entonces, ¿cómo está hoy por hoy la población? ¿Y cuáles son las cifras de toda la gente que ha tenido que salir también? Bueno, al principio de la invasión se calcula que unos 11 millones de ucranianos tuvieron que abandonar sus hogares, precisamente temiendo por la vida suya y por la vida de sus prójimos, y tuvieron que salir o migrando a otras regiones de Ucrania más seguras, consideradas más seguras porque los misiles rusos llegan ahora a toda parte, o migrando también a los países vecinos como Polonia, como República Checa, etc. Se calcula que hoy día son cerca de 5 millones que aún permanecen en el exterior, porque otros han vuelto a Ucrania, si no a sus hogares, pues a los lugares considerados más seguros. De esos 5 millones, casi 1 millón está en Alemania, 800.000 en Polonia, y después viene Rumania, República Checa, otros países como Francia, inclusive, bueno, están en los países de como Estonia, Letonia, hay muchas comunidades ucranianas ahí, esperando poder volver a Ucrania cuando termine la guerra, esperando poder volver a sus hogares y ver a sus prójimos. Otro tema realmente es la separación de las familias, que es muy dolorosa, y que muchas mujeres con los niños que salieron en los primeros días y no han visto a sus hombres que están o en la frente de batalla o están trabajando para, digamos, apoyar la economía, no lo han visto por muchos años o por muchos meses, y eso también es una tragedia humana que realmente está pasando en Ucrania. Si yo dijera que no estamos cansados por esta guerra, yo mentiría. Todos los ucranianos estamos. Y no hay ni una familia en Ucrania que no haya perdido a alguien en su guerra. A un amigo, a un pariente, a un hijo, a un hermano. O sea, todos tenemos algunas pérdidas y por eso queremos que esta guerra acabe cuanto antes. Para nosotros el anhelo más importante es la paz, pero esa paz tiene que ser una paz, no una tregua, no tiene que ser un alto al fuego, que ya los hemos tenido en el pasado y que siempre fueron violados por los rusos. No, tiene que ser una paz justa, una paz duradera y una paz estable. Embajador, en ese aspecto, el año pasado se realizó precisamente la Cumbre por la Paz en Suiza, una iniciativa del gobierno del presidente Zelensky, acompañada por decenas de países, básicamente para mostrar el apoyo de una parte importante de la comunidad internacional a lo que fue llamado el Plan de Paz del presidente Zelensky, que contiene 10 puntos muy claros, muy específicos. ¿De qué manera usted cree que este plan puede servir todavía como referente o como punto de inicio para algún tipo de negociación que llegue en primera instancia al alto al fuego y después negociar algo más permanente? Sí, este plan de paz, o lo que llamamos la fórmula de paz del presidente Zelensky, sigue siendo vigente. Realmente son 10 puntos muy concretos, muy específicos, que prevén todo, desde la seguridad nuclear, la seguridad alimenticia,
etcétera, hasta la liberación de los presos y el intercambio de prisioneros y finalmente hacia la firma del Tratado de Paz. Este plan sigue siendo vigente, como dijo bien. El año pasado tuvimos la primera cumbre global por la paz, donde participaron más de 100 países y organizaciones internacionales, inclusive Chile estaba representado por el presidente Gabriel Boric, que participó ahí también. Y a base de esta cumbre fue elaborado un documento, una propuesta sobre 3 puntos específicos. Después tuvieron lugar en el año pasado, durante 2 o 3 meses, conferencias temáticas sobre varios de esos puntos. Y la última conferencia temática fue en Canadá, en Montreal, donde participó el canciller Van Claveren a finales de octubre. Todas esas conferencias presentaron sus aportes, digamos, a lo que sería el documento final. Ahora se está elaborando ese tipo de documento que puede ser presentado a Rusia para que como base de negociación. Y es importante que ese documento no es solamente la visión de Ucrania, es la visión de Ucrania más nuestros aliados, más 50, 70, 80, 100 países que nos apoyan por cada uno de esos puntos. Y eso es muy importante porque si Rusia pudiera decir no a la propuesta de Ucrania, pues la propuesta de muchos países sería más difícil decir no. Cuanto a la segunda cumbre que se planeó que se hace a principios de este año, todavía no hay fecha ni lugar para esta cumbre. Sé que hay varios países que se ofrecieron para recibirlo, desde los países árabes hasta países como Austria, como Eslovaquia, como Serbia. Bueno, hay varias opciones, todo está en la mesa y todo va a depender ahora de la decisión del nuevo presidente norteamericano Donald Trump de cómo seguimos desarrollando ese tema del plan de paz y la conferencia de paz. Ahora, si avanzáramos en una paz justa, donde se regresaran los territorios, se aceptaran estos términos, aún así, por la geopolítica de Ucrania se sentiría segura teniendo un vecino que además va a tener a Putin posiblemente otros 10 años en el poder. ¿El ingresar a la OTAN le daría tranquilidad o solo un poco más de seguridad, pero nunca va a poder vivir tranquila Ucrania con ese vecino? No, muy buena pregunta esa y muy buena posición que acaba de decir Vanessa. Realmente necesitamos garantías de seguridad. Esas garantías de seguridad pueden ser de diferente tipo, junto con, digamos, el apoyo militar que estamos recibiendo y que el presidente Trump proclama la paz a través de la fuerza, peace through strength, es la posición de él, que compartimos totalmente, que a Rusia no se puede sencillamente hablar con ella, o sea, hay que obligarla a hablar y negociar. Pues es junto con sanciones económicas que hay que aumentar, que ahora la Unión Europea está preparando el 16º paquete de sanciones contra Rusia, que Estados Unidos también amenazó, presidente Trump, que va a aplicar sanciones muy fuertes contra Rusia si ella se rehúsa a negociar. Pues junto con eso también hay que decir que tenemos que seguir por el camino diplomático y tenemos que tener esas garantías de seguridad de tipo de la OTAN. Bueno, si no podemos ser miembros de la OTAN ahora en este momento porque tenemos guerra en nuestro territorio y entendemos que es muy difícil llegar a un consenso dentro de la OTAN para aceptar un país que está en guerra. Pero por lo menos lo que pide nuestro presidente Zelensky, que nos den la invitación, que nos den la invitación formal. Y no se trata de la ingresión inmediata, se trata de que seamos invitados a ingresar en la OTAN y que en el futuro seremos miembros cuando termine la guerra. Eso sí, porque sabemos que no hay mejor sistema de seguridad que la OTAN. Y si hubiéramos sido miembros de la OTAN, nunca habríamos sido atacados de esta forma. Así que necesitamos garantía de seguridad. Ya tenemos acuerdos de seguridad firmados con casi 30 países bilaterales. No es lo mismo que ser miembro de la OTAN, pero nos da alguna seguridad que si somos atacados de nuevo, por ejemplo, si después de una tregua nos atacan, por lo menos esos países nos van a ayudar o de alguna forma van a participar en la defensa de Ucrania. Pero sí, no es lo mismo y la membresía en la OTAN sería la mejor garantía de seguridad para Ucrania en este momento. Embajador, además de la OTAN, en Europa está la Unión Europea. Y vimos hace ya bastante tiempo el gesto, porque habría que decir que es más bien un gesto, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entregándole al presidente Zelensky los documentos, los formularios, digamos, para postular al ingreso de la Unión Europea, que es otro tema. Sabemos que la Unión Europea no es una alianza militar, tiene otras características, tiene otros integrantes, ¿verdad? Sí, de los 27 países de la Unión Europea, 23 están en la OTAN. ¿Cómo va ese proceso
que es un camino paralelo, distinto, con otros objetivos. Es un camino paralelo, es un camino distinto, pero es un camino muy importante también para nosotros. Porque por nuestra idiosincrasia, por nuestra mentalidad, somos un país europeo, a diferencia de Rusia, que es más país euroasiático. Y siempre hemos sido parte de Europa en las épocas anteriores, cuando éramos parte de diferentes imperios europeos, o inclusive antes, cuando Kiev, hace 1000 años, era una de las capitales europeas más conocidas del primer estado eslavo. Estamos en ese camino, estamos bien encaminados. El año pasado recibimos el estatus oficialmente del candidato a miembro de la OTAN, de la Unión Europea, y a partir de 1 de enero de este año se empiezan las negociaciones. Ahora con la presidencia polaca en el Consejo de la Unión, estamos abriendo los primeros capítulos, porque además de ser candidato, o sea, uno tiene que pasar por un proceso que son las negociaciones de casi 40 capítulos diferentes que tienen que ver con todo, que tienen que ver desde lo básico hasta las tarifas arancelarias y lo demás, etcétera. Son muchos. Entonces, estamos esperando abrir en el primer semestre de este año 2 capítulos de negociación y después avanzar por los otros. Nuestra idea es ir por un camino acelerado, porque algunos países pasaron este camino en 5, otros en 10 años, en 7 años. Bueno, pensamos que pasarlo en pocos años más y creo que con la buena disposición de todos los países de la Unión Europea para negociar y con la preparación de Ucrania, porque las reformas internas que son necesarias son muy grandes y ya las hemos hecho anteriormente, muchas de esas reformas. Seguimos terminando en la esfera de la justicia, en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de la anticorrupción, etcétera, etcétera. Son grandes y profundas las reformas que tenemos que hacer. Y ya hemos hecho una parte, estamos haciendo otra parte interna y a la par con las negociaciones vamos avanzando por este camino, esperando cerrar los 2 primeros capítulos con la presidencia polaca en el primer semestre y después continuar en el segundo semestre con las negociaciones. Bueno, en el mejor de los casos, en algunos años sí estaremos en la Unión Europea. ¿Y cuál ha sido el aporte de América Latina hacia Ucrania en este conflicto? Bueno, la América Latina, como saben, es un subcontinente muy heterogéneo. Aquí no hay igualdad de opiniones, todos los países piensan diferente. Yo diría que en la mayoría de los casos, América Latina apoya políticamente a Ucrania y condena la agresión rusa. Y eso se expresó en la votación de las resoluciones de la Asamblea General, otras resoluciones como de la UNESCO, de otros organismos internacionales que fueron votados a favor de Ucrania, donde la mayoría de los países o apoyó abiertamente esas resoluciones o se abstuvo en la votación. Salvo algunas excepciones que todos sabemos que algunos países como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, Bolivia en este caso, siempre han votado en contra, junto con Rusia y más algunos cuantos, no muchos países votaron en contra. Pero la mayoría, el apoyo político fue expresado así. Ahora, si hablamos del apoyo real, ahí vienen las diferencias, porque los países de acá son de diferente ideología, de derecha, de izquierda, y algunos están más vinculados con Rusia por el tema económico, como hablando de Brasil, por ejemplo, del Paraguay, otros menos, en el caso de chileno, y también hay diferencias, digamos, en el enfoque, en la posición de los líderes de esos países. Como siempre digo que el presidente Boric, que es de izquierda, pero siempre desde el primer momento apoyó a Ucrania, y eso valoramos mucho, este apoyo de Chile, que ha sido coherente y consistente durante esos 3 años de la guerra. Otros países no fueron tanto así. Hablamos del presidente Lula, por ejemplo, que tiene sus vínculos con Rusia y no es tan pro-ucraniano, y algunos otros. O sea que el apoyo varió de país a país, pero digo, de modo general, políticamente tenemos el apoyo de los países latinoamericanos. Estamos conversando con el señor Yuri Diudin, embajador de Ucrania en Chile. Embajador, estamos en un momento en el cual Donald Trump ya ha vuelto a la Casa Blanca. El 20 de enero inició su segundo mandato presidencial. Tiene incluso, antes de asumir, designado a un enviado especial, el ex general Kenneth Kellogg, para el conflicto. Por lo tanto, él tendrá que moverse entre Kiev y Moscú para buscar algún tipo de avance en el fin de esta guerra. Él había dicho en algún momento durante su campaña que era capaz de terminar con la guerra en 24 horas, nunca explicó cómo. Posteriormente, en una de las últimas conferencias de prensa antes de asumir su segundo mandato, dijo que esto probablemente iba a tomar algunos meses y que esperaba que no fuera más de 6 meses. En ese aspecto,
¿Ha habido algún avance, contacto, algo en lo que veamos que, por ejemplo, el plan de 10 puntos del presidente Zelensky está sobre la mesa como para avanzar hacia algún tipo de propuesta o iniciativa para poner fin a la guerra? Yo diría sí. Mucho antes, inclusive, de la elección de Donald Trump a la presidencia, ya tuvimos contactos con el equipo de Trump. Y el propio presidente Zelensky se reunió con Trump en septiembre en Nueva York y tuvo que viajar de Washington, donde se reunió con el presidente Biden entonces y los demás líderes de Estados Unidos. Tuvo que volver a Nueva York para encontrarse justamente con Trump, que era candidato, que todavía no había ganado las elecciones. Ya después de las elecciones hubo la conversación telefónica entre los dos presidentes y finalmente se encontraron en persona en París, por mediación del presidente Macron de Francia. Cuando se reabre Notre Dame. Exactamente, en esta ocasión se encontraron los dos. Así que el presidente Zelensky, él tuvo la posibilidad de exponer al presidente Trump nuestra posición, nuestro punto de vista, nuestras, inquietudes cuanto al futuro plan de paz, cuanto al futuro desenlace de esta guerra. Sé que está familiarizado tanto el propio presidente Trump como los miembros de su equipo. Usted mencionó a Kit Kellogg, que sí realmente va a viajar entre Moscú y Kiev para poder llegar. Pero también otros líderes europeos, como por ejemplo la italiana Giorgia Meloni, que es muy amiga de Trump, pero también muy amiga de Zelensky, y que ella viajó a Estados Unidos hace poco tiempo y habló con Trump y seguramente también habló sobre Ucrania. Y otros que tienen acceso a Trump también le explicaron la situación. Así que esperamos que realmente el equipo y el propio presidente Donald Trump, ellos tienen ya una visión muy clara de cómo se puede, la visión muy clara de la posición de Ucrania en este conflicto. Y el principio que el propio Trump proclamó, como dice, paz a través de la fuerza, realmente puede ser implementado en este caso porque él ya inclusive dijo en una de las últimas alocuciones que podría aplicar sanciones tan duras contra Rusia que Rusia se vería obligada a sentarse a negociar, por ejemplo, en el sector petrolero, en el sector que es muy, muy importante para Rusia. Recibe miles y miles de millones de dólares por el petróleo que está exportando, subiendo los aranceles también a los productos rusos, cortando, el gas ruso ya no va a Europa, ya no está, pero hay otros tipos de sanciones que Estados Unidos sí puede aplicar contra Rusia y que sí pueden influenciar y pensar un poco, si se arruina la economía rusa o si se sienta a negociar. Eso es lo que esperamos de este concepto paz a través de la fuerza del presidente Trump, que puede ser aplicado. ¿Y cuáles son aquellas cosas, embajador, que más allá de que se firme en algún momento, esperamos pronto una paz justa, ya no van a regresar a Ucrania o estos daños irreversibles que les va a llevar años? Porque uno piensa, qué felicidad cuando se acercan a la paz, pero no es inmediato, o sea, quedan cosas durante meses, años, que no regresan a su estado natural. Exactamente, las heridas y las huellas de esta guerra persistirán por muchos y muchos años más, y seguramente que el pueblo ucraniano ya no podrá tratar al pueblo ruso tal como era antes de la guerra. Antes de la guerra, se decía que éramos hermanos y realmente tenemos muchos parientes, todos parientes amigos en Rusia, todos salimos del mismo país, de la Unión Soviética, teníamos muchos lazos económicos, culturales, comerciales, etcétera. Pero después de esta guerra, después de las destrucciones, después de las muertes de los niños, de mujeres, de ancianos, después de todo lo que hemos visto, los horrores que vimos en esta guerra, seguramente no va a ser igual el trato de rusos con ucranianos. Sí, estamos obligados a ser vecinos y así lo seremos en el futuro. No hay cómo cambiar la geografía. Pero el pueblo ruso nunca, en muchos años más, no volverá a ser nuestro hermano después de todo lo que hizo en Ucrania. Eso dejó una huella muy profunda en nuestros corazones, en nuestra población. Y yo conozco a muchas personas que sí tienen parientes en Rusia y que no les hablan desde el inicio de la guerra porque los rusos en su mayoría apoyan a la agresión de Putin. Más de 80% lo apoya. Y cuando les hablan sus parientes dicen, no, venimos para liberarlos. Pero ¿cómo liberarnos? No hemos pedido que nos liberaran y después liberarnos al matar tanta gente y al destruir nuestras ciudades y al ocupar nuestra tierra. Así que ya no hablan, ya no se comunican y eso seguirá después de la guerra, esas huellas, esas cicatrices seguirán para mucho, mucho tiempo. Embajador, si uno pone cifras a los temas, ¿cuántas muertes ha causado esta guerra en Ucrania? Aproximadamente.
Bueno, no podemos hablar, digamos, ahora de los números exactos. Son miles y miles, son decenas de miles de personas. Y no calculamos solamente las pérdidas en el frente, porque hay muchas bajas, hay muchas muertes y fallecimientos entre los civiles. Todos los días llegan drones, todos los días llegan misiles a nuestras ciudades. Si bien la defensa antiaérea está muy fuerte, no era como al inicio de la guerra, porque yo recuerdo, yo desperté el 24 de febrero de 22 en Kiev, con las explosiones en Kiev, las bombas, y yo vi las explosiones, fue terrible. Ahora la defensa antiaérea es mucho más fuerte, es mucho más potente, y tenemos sistemas antiaéreos Patriot norteamericanos, tenemos el Iris-T alemanes, tenemos franceses, italianos, y bueno, no hay mucho lo que llega realmente a impactar contra viviendas, contra edificios residenciales, pero sí a veces cuando son derribados, sobre todo los drones, caen los escombros y ahí hacen daño en el suelo. Así que este daño es incalculable, porque son vidas de gente civil, de mujeres, de niños, de personas. El 1 de enero llegó un misil a Kiev que fue derribado y cayó cerca del Palacio Presidencial, pero cayó sobre un edificio residencial donde murieron 2 personas. Pero esas 2 personas eran científicos ucranianos que trabajan en la biología, que eran muy avanzados, que tenían muchos premios internacionales. Murieron en su cama, y eso fue una de las pérdidas que hemos sufrido a lo largo de esos años. Son muchos y muchos casos de esos, lamentablemente. Así que no podemos calcular realmente el valor humano que hemos perdido en esta guerra. Si bien después de la guerra tendremos los números, digamos, son, no sé, 40, 50 mil o 100 mil o 200 mil, pero eso no compensará el valor humano que hemos perdido, el capital humano que hemos perdido en esta guerra. Se lo preguntaba porque algunos medios manejan la cifra de 300 mil. Sí, se habla de diferentes cifras. Bueno, nosotros también mencionamos las cifras de los rusos, los soldados rusos, que son 800 mil ya o muertos o heridos en los combates, pero bueno, los números son una cosa así bastante incierta hasta que lo tengamos confirmado. Bueno, y en ese sentido de la desinformación, los medios de comunicación, los medios internacionales, ¿qué papel han jugado? Porque de pronto hay una reproducción de lo que dicen las grandes cadenas internacionales con poco análisis. ¿Han sido objetivos? ¿Han ayudado a difundir la causa de Ucrania? Sé que no todos son iguales, pero en general. Como dijo bien, no todos son iguales. Realmente grandes cadenas, grandes medios han tratado de ser objetivos, han tratado de enviar sus corresponsales a Ucrania, a hacer entrevistas al presidente, al alto mando militar, a los miembros del gobierno, y realmente los corresponsales que estuvieron ahí pasaron la información verídica y veraz sobre lo que pasaba en la guerra, y eso fue reproducido más tarde en otras partes del mundo, y eso es importante. Pero también hay bastantes medios que son financiados directa o indirectamente por Rusia, y que, bueno, ahí los influencers, los falsos bloggers, etcétera, hacen pasar cualquier tipo de desinformación, o mejor dicho, la propaganda rusa sobre la guerra, y sabemos que esa guerra de información es de lo más terrible que hay. Es otra faceta de esta guerra, y es muy importante que se combata, que se divulgue la verdad. Eso es lo que estamos tratando de hacer, digamos, aquí en Chile y en otros países. Lo que pasa es que los recursos que tiene Ucrania y Rusia son incomparables. Rusia invierte millones y millones de dólares en sus cadenas como RT, como Sputnik, como en sus agencias informativas, y que tienen buenos traductores en todas las lenguas y que tratan de pasar esta información. Nosotros tenemos la verdad de nuestro lado, ellos tienen el dinero. Ahí está la guerra, ahí está la guerra. Tratamos de llegar, digamos, a través de los medios a los corazones y a las mentes de la gente de estos países, proponiéndoles la verdad, que junto con la republicación, digamos, de las publicaciones de medios internacionales grandes, sí puede hacer un fondo, digamos, para que sea más comprensible la situación ucraniana. Pero le digo que la otra parte también se mueve, y se mueve activamente, y tiene mucho dinero, y lamentablemente pasa mucha desinformación y muchas noticias falsas, los fake news que todos sabemos. Embajador, como para ir cerrando esta entrevista, porque sabemos que usted está ocupado con otras actividades. Cuando uno ve la guerra en Ucrania, producto de la invasión rusa, uno no puede evitar ver un panorama muy global en términos del conflicto. O sea, por un lado tenemos a Estados Unidos, sus aliados europeos, apoyando a Ucrania, y por otro lado vemos a Rusia usando drones iraníes en contra de Ucrania,
recibiendo piezas de artillería y municiones de Corea del Norte. Incluso varios medios de comunicación dicen que Corea del Norte ha enviado 10.000 soldados a Rusia, de los cuales 3.000 están desplegados en la zona de Kursk, precisamente la que usted mencionaba al comienzo de esta entrevista, zona rusa que ha sido capturada por Ucrania. Esto es una especie de guerra mundial a una escala menor de la que uno piensa. Siempre se piensa que la tercera guerra mundial es nuclear, ¿verdad? Pero ¿y si esto fuera una tercera guerra mundial convencional, por decirlo de alguna manera, por la cantidad de países y potencias involucradas en esto? ¿Cuál es su mirada? Bueno, de momento tenemos Ucrania con el apoyo del armamento occidental, de nuestros aliados, con el apoyo, digamos, de las tecnologías y también las tecnologías nuestras, porque en Ucrania se produce una gran cantidad de drones, de otro tipo de armamento. El año pasado, por ejemplo, producimos 1.300.000 drones solo en un año. Y eso fue un aumento de más de 100% en relación con el año anterior. Este año van a ser más. Y toda esa tecnología pues está a servicio de nuestras Fuerzas Armadas, junto con el apoyo de Occidental, pero sin tropas occidentales en nuestro territorio, contra Rusia, que sí tiene las tropas norcoreanas. Hablamos ahora de 12.000 que fueron desplegados y pueden venir más. Y según las últimas informaciones, casi 4.000 de esos 12.000 ya fueron eliminados o muertos o heridos en la región de Kursk. Por eso ahora están, en los últimos días, los norcoreanos están un poco yendo para atrás, digamos, en el campo. No participan tan activamente en los combates como era antes. Pues sí, en ese sentido está muy internacionalizada. Yo no diría que es una tercera guerra mundial porque todavía no llegó a esta proporción, pero sí es una guerra internacionalizada por Rusia, justamente porque que trajo a las tropas norcoreanas. Nosotros no tenemos tropas, tenemos algunos voluntarios de algunos países que tienen la legión extranjera, inclusive chilenos combatiendo, pero son pocos y son voluntarios todos. Ahora, de la parte de Corea del Norte tenemos el ejército regular de 12.000 personas preparados, entrenados, y que será un peligro para la región también de Asia-Pacífico cuando devuelvan desde Ucrania, porque ya serán conocedores de cómo operar los drones de la guerra moderna y lo demás, y la Corea del Sur está muy preocupada por eso, y el Japón también. O sea que la guerra internacional que se está desarrollando ahora es realmente así como yo menciono. Nuestra posición es que es una guerra internacionalizada con la participación, bien dijo, Irán, Corea del Norte. Indirectamente, China también está ayudando a Rusia. No digo directamente porque China se niega a decir que es participante, que les suministra equipos a Rusia, pero sabemos que sí. Por un lado está ahí metida. Pero bueno, realmente es un presagio de lo que podría ser una tercera guerra mundial, pero todavía no llegó a este punto. Perfecto, que es una pregunta que se repite mucho en los medios también. Embajador, le agradezco mucho por su tiempo, gracias por acompañarnos en Análisis Mundial. La posibilidad de conversar con usted me parece que ofrece mucha información y una mirada desde la perspectiva ucraniana de este conflicto. Esperamos que no tengamos que hacer un episodio especial por haber llegado a los 4 años del conflicto. Se supone que de algún modo el gobierno estadounidense va a empujar en ese sentido. De modo que le agradecemos nuevamente por su tiempo. Vanessa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alberto. Gracias, embajador. Y recordamos que este es un capítulo especial grabado el 22 de enero de 2025 para ser emitido cerca de la fecha en la que se cumplen los 3 años del inicio de la guerra en Ucrania. Gracias por escuchar este podcast. Gracias a todos los que han seguido los diferentes episodios de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Hasta un próximo capítulo. Muchas gracias. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterrae. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes encontrarnos como OPSI Inter UFT en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y Spotify.